Rodolfo Rosales Mundo. Rodolfo, cuéntenos, quem era o jovem Rodolfo antes de que conhecer a Jesus? Vamos por partes. Quem era Rodolfo antes e depois quem lutou por Rodolfo e depois quem é Rodolfo hoje? Então, primeiro, vamos entender quem era Rodolfo antes de conhecer al Señor Jesús. Pues la historia empieza muy pequeño. La realidad es que mis padres se separan cuando yo tengo 4 años. Mi padre se va a trabajar a Estados Unidos y mi mamá es arquitecta. Teniendo todas las posibilidades laborales, siempre se dedicó a trabajar. Siempre nos daba todo lo físico, todo lo que a lo mejor cualquier madre quisiera darle. Siempre intentaba darnos sustento, ropa, estudios y todo lo que ella quería, pero era una madre que salía a las 7 de la mañana a trabajar y regresaba a las 9 de la noche de trabajar. Tenía un buen sueldo, tenía a lo mejor lo que yo siempre hubiera querido, pero hay algo que yo nunca tuve: amor. No conocí lo que era la maternidad, no conocí lo que era la paternidad. Lo que más influyó cuando yo era pequeño, lo principal que recuerdo, porque hay muchas cosas que bloqueé, que a lo mejor no recordaba, fue que cuando yo tenía 7 años, yo era un niño que andaba en la calle, que mi mamá me dejaba en mi casa a lo mejor y yo iba a la escuela y todo y me salía a la calle. Porque no a la edad de 7 años? A la edad de 7 años yo me salía a la calle porque no me gustaba estar solo, porque me dejaban en mi casa solito. Y yo iba y visitaba a mis tíos, a los vecinos, a quien yo pudiese, con tal de no estar solo. A la edad de 7 años, yo pierdo a mi hermana. Mi mamá estaba embarazada, tuvo complicaciones y por un disgusto que tuvo de mí, las personas le dijeron que como yo disgusté a mi mamá, yo había perdido a mi hermana porque le dio preeclampsia. Se le subió la presión arterial y perdió a mi hermana. Toda mi familia me decía asesino, desde mi mamá, mi hermana, mis primos, todos. E você passou a levar peso. Toda aquela situação se la puseram sobre seus ombros. Sí, de aquele niño, aquele muchacho, que para uno, por supuesto, foi uma carga muito grande. Principalmente, eu creio, na cabeça de uno, ¿no? Sí, pastor. Llegué al punto en el que me volví tan solo y tan duro lo que pasé, que me volví errático, me volví una persona muy sola. Cuando pasó lo de mi hermana, me induje a una soledad tan grande, pastor, que era una persona que era solo, agresivo, enojón. Cargué con tantas cosas tantos años y crecí así. Nunca recibí un discúlpame, un me equivoqué de nadie de mi familia. Yo era como la oveja mala de la familia. Cuando crezco, pues era una persona muy callejera. Yo no obedecía a mi madre, incluso llegamos a los golpes entre ella y yo, porque yo le guardaba un odio muy grande por todo el peso que había hecho la situación caer sobre mí. Y de mi papá, pues yo cuando me preguntaban si mi papá estaba vivo, dónde estaba, yo decía que estaba muerto, que para mí no existía. Cuando yo cumplo como 15 años, mi padre empieza a quererme buscar y a quererme dar todo lo que no me había dado, pero me dio a manos llenas dinero. Me daba todo lo que él podía darme en contexto de dinero. Todo lo que no pudo ser un padre era eso. Pero para mí era un dolor muy grande porque cuando era el Día del Padre, como hijo, yo era el hijo que estaba en una esquina solito en la escuela. Mi madre, dentro de lo que podía, visitaba a mi hermana, pero yo fui el hijo que se crió solo, que se crió en las calles, que se crió de la nada. Y eso hizo que yo intentase buscar amor, cariño o comprensión con los demás. Yo visitaba las casas de los demás hasta esa edad. Estamos hablando desde los 7 años hasta los 15 años. Yo ya estaba en la calle.
Y yo tocaba las casas más o menos como a las 3 de la tarde porque era algo peculiar. Yo sabía que a esa hora comían y estaban en familia. Intentaba buscar a las familias para comer con ellos, sin saberlo, sin tenerlo. Muchas veces mi madre me dejó sin comer. Mi hermana hizo su vida a una edad muy temprana y yo quedé solo. Me involucré con personas que no debía, drogas, alcohol, cigarro. Yo a los 12 años me perforé la lengua, empecé a tratar con personas que no tenía que tratar, disgustos, enojos. Era tanta mira, pero crecí. Su escape fue en las drogas. Alcohol y cigarro principalmente. Las drogas fueron pues ocasionalmente porque no tenía para ello, pero sí, alcohol y mujeres, cigarro era como toda mi solución. Todo lo que yo tenía era eso. No tenía otra cosa. Y llegó el punto en el que las personas que yo conocía pues sabían que yo no tenía dinero y era como, ven, no te preocupes, hoy vamos a tomar, vamos a divertirnos y no pasa nada. Yo a los 16, 17 años ya conocía los antros, ya conocía las fiestas, ya conocía de mujeres. Y era tan fácil para mí conseguir todo eso porque pues incluso conseguí un trabajo en un antro que me daba todas las facilidades para tomar, para fumar, para estar bien. Pero todo cambió cuando mi madre conoció a una persona que posteriormente se volvió su pareja que visitaba la iglesia. Y ella le decía que cambiara su vida, que hiciera una diferencia. Cuando veo un cambio en mi mamá, pues yo veo una mujer totalmente distante de mí. Yo veía una madre que no conocía a su hijo, una madre que dejó a su hijo a la deriva, que me pasaron infinidad de cosas, intentaron abusar sexualmente de mí un vecino y ella no estuvo presente y yo se lo dije y muchas veces no me creyó. Tantas cosas duras que pasaron que yo me volví una piedra, me volví tan duro de corazón. A mi padre lo odiaba con todo mi ser. Los vicios eran todo para mí, era todo lo que yo tenía. De hablar de Dios, pues crecí en una familia que se supone era católica. Mis padres se supone que eran de la ayuda párroca a familias. Se supone que ayudaban a familias y nuestra propia familia estaba mal. Yo no conocía a Dios, me enseñaron las oraciones que todo mundo conoce, me llevaban los domingos a la iglesia, pero en toda mi vida hasta esa edad nadie se había preocupado realmente por quién era yo, por lo que yo estaba pasando. Cuando cumplo en aproximado 17 años, veo un cambio en mi mamá. Una mujer que para mí era una totalmente desconocida, pues yo no la conocía. Yo decía que me dio la vida, pero usaba mucho la frase, no es padre el que da la vida, sino el que cría. Pues a mí no me criaron. Realmente era mucho el peso que yo tenía, tanto odio, tanto rencor, tanto sufrimiento. Como hijo, pues yo a lo mejor nunca fui un buen hijo y lo entiendo, pero yo siempre buscaba a mis padres, pese a que estaba en vicios y todo, para que me escucharan y no lo hacían, no me escuchaban. Se enfatizaban mucho en trabajar, en lo que los demás dirán, en ser el padre duro que les enseñaron a ser, en ser rectos ante los demás y ante lo que los demás pensaban de mí. Cuando pasa esto, este señor empieza una relación con mi mamá, pero él sí conocía a Dios. Él sí sabía quién era el Dios verdadero y empieza a hacer que mi mamá vaya a la iglesia con ella. Tras la invitación, yo veo que mi mamá cambia y de ser una mujer, porque era agresiva, ella también tomaba, ella también fumaba, pasó a ser una mujer amorosa, una mujer cariñosa, una mujer que intentaba generar una conexión conmigo, pero yo tenía tanto peso de tanto tiempo que había pasado que yo la despreciaba. Dentro de este tiempo pasaron muchos sucesos grandes. El primero, que yo me voy de la casa,
por cuestiones que mi hermana era igual de problemática que yo y éramos agua y aceite. Ella, pues intentando enmendar todo lo que había hecho en una vida, nunca dejó de invitarme a buscar a Dios, a llenarme de su presencia. Y siempre buscaba. Y era duro porque ahora yo ya no estaba en su casa, yo ya estaba en las calles. Yo conseguí un trabajo a los 18 años que me era muy bien remunerado, que me daba totalmente las facilidades para tener un departamento, para tener vicios, para tener alcohol. Y en ese concepto, pues yo crecí un poco más. Pero este señor siempre le decía que orara por mí, que no se cansara de orar, que no dejara de luchar por mí. Y empezó a hacer cadenas, empezó a luchar, empezó a todos los días a orar por mí. Y cuando yo iba o por X cuestión visitaba su casa, recuerdo que se paraba a las 3 de la mañana a orar, y si le daban agua consagrada, iba y me la echaba encima casi toda. Me ponía aceite, consagraba sal, y cuando cocinaba, vertía la sal en mi comida. Lo mismo hacía con mi hermana y con todos. Y siempre me decía: hijo, yo sé que no he hecho las cosas bien, pero nunca voy a dejar de orar por ti, porque me equivoqué, pero quiero enmendar todo. Y yo me alejé totalmente de ella, más o menos 2 años a partir de ello, porque ya no me agradaba lo que ella hacía. Yo sentía una incomodidad muy grande al estar cerca de ella. Pero este tiempo que pasa, él no se alejó de mí, estuvo todavía conmigo. Él decía que no era mi padre, pero que era un amigo para mí. A la par de mi mamá, él también oraba por mí, él también intentaba que yo buscara a Dios. Incluso él me decía mucho: si vamos a la iglesia el domingo, yo te invito tacos saliendo de la iglesia, pero quiero que vayas conmigo. Y no vayas con tu mamá, ve conmigo. Ok, no voy con ella, pero a él yo lo tomaba como un amigo. Entonces dejé de ir con mi mamá, pero iba con él. Pero mi mamá nunca dejaba de orar, nunca dejaba de hacer todas y cada una de esas cosas que el Señor le indicaba. Esto pasaron 10 años, yo tenía 17 años, hoy en día tengo 27 años, voy a cumplir 28 años. Como tal, han pasado muchos desvanes, he subido, he bajado, pero curiosamente un día como hoy, hace aproximadamente 8 años, justamente un viernes de resurrección, yo hablé con un pastor. En ese momento yo tenía al obispo Mavio de pastor en Puebla, y me dijo una cosa: haz un reto para Dios. Yo iba porque de veras me llevaron a empujones, yo no quería ir. Entré a la iglesia y a lo mejor la iglesia de Puebla es mucho más grande, estaba llena, ya no podía entrar, pero algo le dijo a mi mamá: mételo, mételo. Y yo no quería, incluso yo le dije: no, mamá, mira, ya está lleno, ya no tengo que entrar. No, no, tienes que entrar. Incluso con los obreros se peleó porque le dijeron: es que entienda, ya está lleno, ya no entra un alma más. Le decía: no, tienes que entrar. Si entras, entras tú, aunque sea entra tú, yo me quedo afuera, pero entras tú. Yo entré, y desde que yo entré vi la cruz que estaba arriba. El altar de Puebla es un poco más alto, pero es una cruz mucho más alta la que tienen allá. Y yo no podía mirar la cruz. Y recordé que con anterioridad un pastor me dio su testimonio de cómo es que se convirtió en pastor. Y él, antes de que se intentara suicidar, le había dicho al Señor que si era importante para él, como él decía, como le habían enseñado, él iba a impedir que él se suicidara. Y él, cuando se quiso aventar de un puente, le cayó un rayo en los pies y no lo hizo. Entregó su vida a partir de ello. Y él me dijo lo mismo a mí: haz un reto con Dios como nunca lo has hecho con nadie. Pon tu alma en Él como nunca lo has hecho con nadie. En ese momento yo vi la cruz y estaba pero sumamente enfurecido, estaba muy molesto por situaciones que habían pasado en ese día, pero yo le dije una cosa: si algo yo tenía como pesar, era la muerte de mi hermana a partir de todos esos años, y el que yo decía que odiaba con todo mi ser a mi papá, porque él me había abandonado cuando yo era muy pequeño, porque
A mi hermana le daban todo a manos llenas mi padre, pero yo era un hijo inexistente para él. Cuando pasa esto, yo vi la cruz y le dije, yo no te conozco, no sé qué Dios eres. Para mí tú no eres mi Dios, pero quiero que seas mi Dios. Si yo te importo como le importaste a ese pastor, si yo te importo como cualquier ser que está escrito en la Biblia y quieres que yo te sirva, te voy a pedir una sola cosa. No te quiero pedir dinero, no te quiero pedir la persona especial para mí, no te quiero pedir nada. Solo quita este rencor que tengo por mi papá. Siento que me está carcomiendo por dentro, siento que me quiero morir, siento que no tengo más ganas para vivir por esto. Y la otra ancla que tengo es cuando me dijeron asesino por mi hermana. Mi propia madre me lo dijo, mi propia hermana me lo dijo, mi propio padre me lo dijo. Ya no puedo cargar con esto, Señor. ¿Qué fue lo siguiente? Que sentí que desaparecí totalmente de la iglesia en ese momento y sentí como si me echaran un balde de agua fría en ese momento. Y empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Lloré como solamente lloré cuando me dijeron asesino por mi hermana. Lloré, lloré y lloré aproximadamente unos 40 minutos que no podía ni siquiera respirar. Pero cuando terminé de llorar, había paz. Algo que nunca había sentido en mi vida. Algo que jamás había dejado a un lado, que era la ira, que era el enojo, que era todo lo que yo conocía. No lo sentía. Y en ese momento yo le dije al Señor, tú cumpliste, yo voy a cumplir ahora. No sé cómo, no sé cuándo, no sé cómo lo voy a hacer, pero de hoy en adelante voy a dejar los vicios, voy a dejar las mujeres, voy a dejar todo lo que me ha alejado de ti. Y si yo no te conozco, yo te invito a que me permitas conocerte. Ese día me salí muy feliz, me salí alegre, pero algo faltaba. Algo se fue, pero me dejó con un vacío muy grande. Una semana posterior a eso, la FJU me estaba buscando mucho, me ofrecieron estar en grupo joven. Y recuerdo que había todavía esa rencilla con mi madre, todavía no, sí estaba como el amor que el Señor me había dado, pero yo no tenía el amor por mi madre. Yo no sabía lo que era ver a una madre con los ojos de amor, porque para mí solamente fue ese efectivo, esa ropa, esos tenis que tienes ahí, pero yo no conocía lo que era un día triste, un día malo, que una madre me abrazara, que mi padre me diera un cariño, que me dijera, hijo, ¿cómo estuvo tu día? ¿O qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo no conocía nada de eso. Entonces me llevaron a la iglesia y curiosamente había un autobús afuera. Yo no quería subirme a ese autobús, no sé por qué. Y resulta que había una vigilia de grupo joven en el DF, estando Puebla cerca de DF, van mucho a Tacubaya. Y yo dije, no, ¿cómo voy a ir buscando pretextos? ¿Cómo voy a ir si no he pagado el viaje? No sé cómo, pero mi lugar estaba pagado cuando yo llegué. Me subieron a ese autobús, iba con ropa muy primaveral, hacía frío, me dieron una chamarra, pero me subí a ese autobús y fui al DF. Sin excusas, ¿verdad? Sin excusas. Dije, pues si ya pasó, es por algo. Cuando llegamos, la verdad es que son muy diferentes los servicios para jóvenes porque se enfatizan en qué es lo que siente el joven. Y en esos momentos yo tenía mucha ansiedad por fumar, porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico. Y cuando yo llegué con unos cigarros en la chamarra y quería fumar. Y en eso el pastor empezó a predicar y dijo, no sé quién, no sé cómo, pero el Espíritu Santo me está hablando. Que vengan a dejar eso que tienes tú en tu bolsa, que sabes que te va a hacer daño y yo te voy a dar algo a cambio. Pero tú me tienes que dar primero tu vida para que sea presentada en el altar y entonces vas a ver el cambio.
Yo sentí que me hablaron directamente a mí. Me paré y la verdad es que yo estaba hasta arriba de las bancas de Tacubaya, entonces sí está un poco extenso el camino. Y mientras iba caminando, algo me decía que no caminara más para allá. Algo me decía que no tenía que llegar ahí, que algo iba a pasar cuando yo llegara. Cuando yo llegué, varios jóvenes aparte de mí habían entregado vicios y yo entregué la caja de cigarros que en ese momento tenía. Cuando yo me acerqué, la verdad yo cerré los ojos y dejé de orar. Me dije, pues, que sea lo que sea tu voluntad, Señor. Cuando yo me acerqué, un pastor se acerca a mí. Algo que yo nunca le conté a nadie absolutamente era que mi deseo más grande desde que yo era pequeño, siempre que me preguntaban, pide un deseo en un cumpleaños, era que yo quería un abrazo de mi papá. En Navidad, yo quiero un abrazo de mi papá. Al año siguiente, ¿qué quieres? Un abrazo de mi papá. Cuando llegó ahí, no sé cómo pasó que el pastor se acercó a mí y me dijo, papá dice que lo siente. Papá sabe todo lo que te pasó. Y aquí está el abrazo que tanto pediste. Nunca había pedido un abrazo a nadie, porque era algo muy personal, era algo muy íntimo. Y cuando me dio ese abrazo, yo dije, ¿cómo sabe? Y por primera vez sentí el Espíritu Santo. Por primera vez sentí ese confort, ese cariño, ese fuego que solamente el Señor puede dar. En ese momento yo dije, yo quiero esto. Quiero no volver a sentir esa ansiedad por algo, porque algo que yo tenía mucho en mi casa es que yo siempre estaba buscando algo. Iba, abría las alacenas, abría el refri, buscaba debajo de las camas, algo, pero yo no sabía qué buscaba, simplemente era como acción mía. Pero en ese momento entendí que era tan grande mi soledad que yo no había conocido el amor en un joven de 22 años en ese entonces. Mi mamá dejó todos en manos de Dios y una vez me dijo algo muy claro. Yo me rindo, yo no puedo contigo, pero en estos momentos entra mi Señor y Él es el que va a orar ahora contigo. Yo no tengo fuerzas porque mis fuerzas son físicas, pero el Espíritu Santo ahora va a obrar contigo. Pasó lo consiguiente que les acabo de contar y ahora yo ya vuelvo a ser un hombre diferente. Un hombre que intenta dejar vicios, que intenta dejar mujeres, que intenta dejar todo. Y a veces frecuentaba la iglesia, a veces iba, a veces no. Pero cuando ella me dice eso, empieza a tener una sed espiritual muy grande en la que mi mamá ya dejaba de decirme, oye hijo, vamos a la iglesia. Esa semana me paré y dije, voy a ir a la iglesia yo. Me paré y empecé a ir. Y desde entonces hacia acá no he dejado de buscar a Dios. Porque ese día yo dije, tengo sed y ahora quiero ir a beber agua, pero solo el agua que el Espíritu Santo da. Hoy adentro suyo hay seguridad y paz. Sí, Señor. Hoy Rodolfo es un joven transformado, cambiado. Sí, Señor. Todo cambió. Vale la pena. Vale la pena. Si algo les puedo decir, como madres, desde un hijo, que nunca se cansen de luchar por sus hijos. Mi madre tardó alrededor de 10 años orando del diario por mí en todo momento, y aunque todo el mundo le dijo que yo era un donadie, que yo era un vicioso, que yo era el peor hijo del mundo que podían tener, hoy la percepción totalmente cambió. Me volví una persona amorosa. Mi padre pues no es el padre ejemplar, pero ahora tengo amor por él. Ahora, hoy en día oro por él, pido por mi madre, por todos. Y hoy puedo decir que amo a mi mamá con todo mi ser. Y algo curioso es que yo no sentía ese amor. El Señor me lo brindó para poder volverme a Él. Me volví una persona muy alegre, muy platicadora. Si en algún momento me conocen, se darán cuenta que cambié totalmente
de un hombre que era totalmente vicioso, que veían en las calles, a un hombre totalmente amoroso, cariñoso, que su vida se transformó a vivir en base a lo que el Señor manda. Pero eso cambió totalmente mi vida. El Espíritu Santo, cuando llegó a mí, estaba durmiendo y fue como si llegara y alguien te abrazara mientras duermes. Y de ese momento para acá, todo cambió en absoluto. Todo absolutamente. Con mi papá intento tener la relación, a lo mejor él no es el mejor papá, pero ahora yo tengo el amor para darle a él, porque sé que él no conoce al Señor. Con mi mamá y yo ahora somos uña y mugre, siempre estamos juntos. Quizá yo vivo en otro estado por cuestiones de estudios, pero siempre estamos unidos. Y me dio la percepción de poder buscar más del Espíritu Santo para poder ayudar a otras personas. Amém. Amén. Amém? É o que hace o Espírito Santo. Graças a Deus. Hoje és outra pessoa. És o que hace o Espírito Santo na vida de um. Quando o Espírito Santo entra, todo cambia. Todo cambia. Todo. Eu creio, os que te conheciam antes, se lo vê ahorita, diz, caramba, que te passou? Verdade? Sí, Señor. És o Espírito Santo. Que Deus te bendiga muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para Jesus.